Hola y bienvenido a mi canal Digital Chuy. En esta oportunidad te traigo el curso básico de introducción a la refrigeración. Recuerda, si te gustó el video, darle like y suscríbete. Y dale a la campanita para que no te pierdas otros cursos que iremos montando durante el transcurso. Curso básico, introducción a la refrigeración. En este curso vamos a tocar temas interesantes que debes conocer como técnico en refrigeración. Los temas que trataremos en este curso serán refrigerantes, aceite, presión, calor y temperatura, unidades térmicas. Hablaremos del manómetro, también vemos el tema del vacío y por último explicaremos el circuito de refrigeración. Los refrigerantes. Los refrigerantes son un tipo de químico que son capaces de absorber, transportar y liberar calor. Este químico dentro del sistema de refrigeración es el encargado de absorber el calor en el área del evaporador, para así transportarlo y liberarlo en el área del condensador. Cabe destacar que los refrigerantes cambian de estado durante todo este proceso. Tipos de refrigerantes. Los refrigerantes los podemos clasificar tanto por su composición química como por el tipo de mezcla. Por su composición química tenemos los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los hidrocarbonos o hidrocarburos. También lo podemos clasificar por su tipo de mezcla: mezcla pura, mezcla azeotrópica y mezcla azeotrópica. Hablemos un poco por su composición química. Los clorofluorocarbonos, mejor conocidos como los CFC, son compuestos de cloro, flúor y carbono. Debido a su alto índice de daño a la capa de ozono, debido a que estos contienen cloro, ya no están permitidos en el uso de la refrigeración. Los refrigerantes de este tipo eran el R11 y el R12, entre otros refrigerantes. También tenemos los HCFC, los hidroclorofluorocarbonos. Esta fue la segunda generación de refrigerantes. Aunque contienen cloro, que sí daña la capa de ozono, estos refrigerantes también contienen hidrógeno, lo que lo hace químicamente menos estable una vez que suben a la atmósfera. Su potencial de agotamiento hacia la capa de ozono, es decir, su potencial de daño hacia la capa de ozono, es muy bajo. El R22 es un ejemplo de este tipo de refrigerante, el cual es usado por todo el mundo en los equipos de aire acondicionado pequeños, tanto split como mini split. Hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos, mejor conocidos como los HFC, se consideran la tercera generación de refrigerantes, ya que han sido creados para sustituir a los CFC y los HCFC. Estos están elaborados con moléculas de hidrógeno, flúor y carbono. Como se darán cuenta, en estos refrigerantes ya no existe la molécula de cloro dañina para la capa de ozono, pero sí producen calentamiento global. En esta gama de refrigerantes conseguimos el 134A, muy usados en las neveras, las cavas cuarto y algunos chillers. Los hidrocarbonos o hidrocarburos. Este tipo de refrigerantes son explosivos e inflamables, por lo que deben ser trabajados con una alta tasa de precaución. Lo podemos identificar ya que su primer dígito es el número 6, el R600 y el R600A. En la actualidad ya muchas neveras domésticas están trabajando con el R600A, por lo que se recomienda al técnico observar bien las características de la nevera a la hora de efectuar una reparación. Por su tipo de mezcla o familia. En primer lugar tenemos las mezclas puras. Las mezclas puras están elaboradas con un solo tipo de molécula. Este tipo de refrigerante no cambia su composición cuando se evapora o se condensa. Ejemplos de este tipo de refrigerantes son el R11, el R12, el R22, el 134A, entre otros. Es muy importante conocer que este tipo de refrigerante puede ser cargado en el equipo en fase gaseosa. La mezcla azeotrópica. Se llama mezcla azeotrópica a la mezcla de dos o más refrigerantes puros con diferentes temperaturas de ebullición. En ella, cuando ocurre el proceso de evaporación o de condensación dentro del sistema de refrigeración, su composición y temperatura de saturación cambia. Al ocurrir la evaporación, los componentes más volátiles se evaporan en porcentajes más elevados. Después que continúan evaporándose, la mezcla líquida remanente mantiene menor porcentaje del componente más volátil y una mayor concentración del componente menos volátil.
Al aumentar la concentración de los componentes menos volátiles en el líquido remanente, ocurre un aumento en el punto de ebullición de la mezcla. En este tipo de refrigerante conseguimos el 401A, el 401B, el 404A, el 422D y el 426A. Nótese que este tipo de refrigerante comienza con el número 4, lo cual indica que estamos en presencia de un ceótropo. Este refrigerante debe ser cargado en fase líquida y se recomienda un elemento de expansión a la entrada del sistema. En otro orden de idea, los refrigerantes jamás deben ser mezclados entre ellos. Es decir, el 422D es uno de los sustitutos del R22, pero estos no deben ser mezclados en el sistema. Por último tenemos la mezcla azeotrópica. Al igual que la mezcla azeotrópica, este tipo de refrigerante está formado por dos o más tipos de refrigerante, pero la diferencia de este es que hierve a temperatura constante y se comportan como si estuviesen formados por un solo componente. No alteran su composición en caso de fuga y pueden ser cargados en fase gaseosa. Se conocen por el número de 3 dígitos cuyo primer dígito es el número 5, el 502, el 507, el 517, etc. En esta sección hablaremos de los aceites usados en la refrigeración. Tenemos que tener en cuenta que los aceites usados en la refrigeración se emplean para lubricación y mantener una temperatura baja en el compresor. Estos estarán en contacto directo con el refrigerante, por lo que debe haber una compatibilidad entre ellos. A eso le llamamos miscibilidad. Es decir, que no alteren su composición química ni física dentro del sistema de refrigeración. En tal sentido, el técnico debe tener conocimiento de qué tipo de refrigerante utiliza para así saber qué tipo de aceite estará usando. Tipos de aceite. Tenemos en primer lugar el aceite mineral. Es un tipo de aceite derivado del petróleo. Para el uso de este aceite se debe tener en cuenta con cuál tipo de refrigerante se está trabajando, ya que este debe tener una miscibilidad con el refrigerante. El ejemplo de este es el R22. Es un refrigerante que aún se consigue en equipos de aire acondicionado doméstico y utiliza el aceite mineral en sus componentes. Aceites sintéticos. Este tipo de aceite tiene un contenido mínimo de bases minerales del petróleo, entre los cuales tenemos el aceite alquibenceno, mejor conocido como el AB, el aceite poliolester, muy conocido como el aceite POE, y el aceite polialquilenglicol, que es el aceite PAC. Aquí te presentamos una tabla de usos de aceites versus algunos refrigerantes para que la tomes en cuenta a la hora de estar haciendo tu trabajo. Hablemos en este apartado de la presión, temperatura y calor. La presión. Sabemos que la presión es la fuerza que se aplica sobre un área o superficie determinada. Sabemos que es la fuerza sobre el área. La presión puede ser medida en bar, en milímetros de mercurio, en libras por pulgada cuadrada, etc. También tenemos que tener en cuenta que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Debemos considerar que la presión atmosférica a nivel del mar equivale a un bar. Normalmente el técnico de refrigeración trabaja en bar o en libras por pulgada cuadrada, muy conocida como el PSI. Aquí le dejo una tabla de equivalencias para que puedas hacer tus conversiones en tiempo real. Temperatura. Relación que tiene un cuerpo con el movimiento molecular interna por su energía cinética. Calor. Forma de energía que se transfiere entre cuerpos de diferente temperatura. Tenemos que tener en cuenta que el calor se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura y estas pueden medirse en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Unidades térmicas. En refrigeración, las unidades térmicas más usadas son la unidad térmica británica, que es el BTU. Indica la capacidad de un equipo de extraer calor de un espacio. La frigoría. Cantidad de calor que debemos sustraer a 1 kilogramo de agua para bajar su temperatura 1 grado centígrado. La tonelada de refrigeración. Al igual que el BTU, este también indica la capacidad de un equipo de extraer calor de un espacio.
te dejamos una tabla para que le haga las conversiones, sabiendo que una frigoría debe multiplicar por 4 para ver los BTU, dividir entre 4 para ver la frigoría. Y así vas usando esta tabla que te va a servir de mucho a la hora de calcular tus aires acondicionados o cualquier equipo de refrigeración. El manómetro de refrigeración. Esta es una de las herramientas más importantes del técnico de refrigeración. El manómetro de refrigeración, también conocido como manómetro medidor de presión de freón, se usa para medir la presión en el sistema de refrigeración frigorífico, aires acondicionados y todo tipo de refrigeradores industriales. Este es un instrumento de medición cuya función es indicar la presión de fluidos dentro de la tubería del sistema de refrigeración, tanto en la parte líquida como en su parte gaseosa, es decir, tanto en su lado de alta presión como en el lado de baja presión. Para esto contaremos con los manómetros indicados para realizar dicho trabajo. El vacío. Podemos entender dentro de la refrigeración que el vacío es aquella presión que se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Es decir, a la hora de efectuar un vacío a la tubería de un sistema de refrigeración, ya sea un aire acondicionado o una nevera, estamos buscando presiones por debajo de la presión atmosférica. Y el instrumento que nos puede servir para esto es el manómetro de baja, como un vacuómetro. Circuito de refrigeración. En esta lámina te vamos a explicar el recorrido que hace el refrigerante dentro de un circuito de refrigeración y la manera como efectúa el trabajo. Para hablarte de eso, te tengo que hablar primero de los 4 componentes de la refrigeración. Por una parte tenemos el evaporador, el compresor, el condensador y un elemento de expansión. Una vez haberte dicho que tienes estos 4 elementos, podrás darte cuenta que el refrigerante sale del elemento de expansión hacia el evaporador como un líquido a baja presión. Dentro del evaporador va a ser el cambio de estado de líquido a gaseoso, robando el calor del ambiente, saliendo por un lado del evaporador un gas a baja presión que va camino hacia el compresor. El trabajo del compresor es comprimir este gas refrigerante para elevarle la presión y por supuesto la temperatura. De ahí sale ahora un gas a alta presión que se dirige hacia el condensador. En el condensador hará otro cambio de estado, en este momento de gaseoso a líquido, al liberar el calor, saliendo por el otro lado del condensador un líquido a alta presión. De un lado tenemos el lado de baja presión y de un lado tenemos el lado de alta presión. Ese es el circuito de la refrigeración.